Buenas noches, mi nombre es Hanna Cañas Jaimes, estudiante de Derecho de la Universidad Abierta de Distancia UNAD. Para la materia de Derecho Penal General, trataremos en este video acerca de la estructura del delito. Empecemos por definir cuáles son las figuras del derecho penal en cuanto a autoría y participación y sus modalidades. Para esto debemos empezar por el artículo 28 del Código Penal, que define el concurso de personas en la conducta punible. Trata de la concurrencia de los autores y partícipes en la conducta punible. El artículo 29 nos habla de los primeros, los autores, que es quien realiza la conducta punible, él mismo o usando a otro como instrumento, es quien tiene el dominio del hecho. Entre ellos tenemos el autor material, que es quien realiza la conducta punible, quien por mano propia y de forma directa ejecuta consciente y voluntariamente el hecho o el delito. Tenemos un ejemplo, puede ser Juan Pérez mata a Julián Gómez al dispararle en el pecho con un arma. Otra de las modalidades es la coautoría. En este caso es cuando concurren varias personas a cometer la conducta punible. Este está descrito en el artículo 29 en el inciso número 2. Es cuando previamente y de común acuerdo se reúnen para hacer una división de trabajo criminal y así lograr el objetivo final. Dentro de esto tenemos los coautores propios, que es cuando varios sujetos se unen en la realización de una conducta. Por ejemplo, Juan Pérez y Rosa Pérez mataron a Julián Gómez al dispararle con sus armas. En el artículo 29, en el inciso 1, declara que los autores para ser configurados deben cumplir o configurar el verbo rector, que en este caso es matar. Y en el inciso número 4 de ese mismo artículo dice que los autores en sus diversas modalidades incurrirán en la pena prevista según la conducta punible. Tenemos asimismo los coautores impropios, que es cuando la concurrencia de dos o más personas en la conducta penal se distribuye en el trabajo. Este nos lo habla o lo trata el inciso número 2 del artículo 29 del Código Penal. Entonces, no todos los coautores configuran el principio rector. Me explico, un ejemplo, Juan Pérez amarra a una columna a Julián Gómez y Rosa Pérez le dispara y lo mata. En este caso, Rosa fue quien lo mató, por tanto, Juan es el coautor material impropio. Otra clasificación es el autor mediato, que es cuando se utiliza otra persona como instrumento, que de acuerdo al artículo 29 en el inciso 1 o en otras palabras es el hombre de atrás, es quien mueve los hilos, él siempre deriva de una conducta dolosa. Es la persona que se utiliza como instrumento para ver y que ha obrado en buena fe o por error o es subordinada al autor mediato, que es quien coacciona la forma insuperable para que cometa el delito. Por ejemplo, Juan Pérez le pide a Natalia Calle, que es un auxiliar de servicios generales de la empresa, que le entregue a Julián Gómez un té que contiene un veneno que le agregó Juan. Natalia le entrega el té y causa la muerte de Julián Gómez. Ella fue usada como instrumento porque no conocía el contenido del té y quien responde penalmente en este caso es el autor mediato y no el instrumentalizado, que es Natalia Calle. Ahora bien, la otra clasificación son los partícipes, que en este caso está regulado por el artículo número 30 del Código Penal, donde los clasifica por determinador y cómplice a los partícipes. El determinador es la persona que hostiga o presione a otra a realizar una conducta antijurídica. Ella incurrirá en una pena correspondiente a la infracción. En este caso, por igual quien determina o quien realiza de forma material la conducta. Se establece una relación en este caso de persona a persona, porque los dos tienen conocimiento de la conducta punible. Puntualmente trata el artículo 30 en el inciso 2 cómo se desarrolla el determinador. Este se puede hacer por consejo, que es cuando una persona le da el consejo a otra o le da el determinante para la conducta criminal. Un ejemplo es cuando Juan Pérez aconseja a Rosa Pérez de forma reiterativa e insistente que mate a Julián Gómez y ella en efecto lo mata. La persona toma la decisión de forma libre, no es instrumentalizada.
Otro determinante es por una orden, cuando hay subordinación y quien obedece la orden es respecto a quien la da. Por ejemplo, cuando Juan Pérez, que es el líder de la banda Los Matones, ordena a Rosa Pérez que mate a Julián Gómez y ella obedece y lo mata. Otra clasificación es el acuerdo de voluntades, cuando previamente o en previo acuerdo se realiza con el objetivo de llevar a cabo una conducta punible. Juan y Rosa se reúnen para matar a Julián. Rosa a cambio le dará a Juan la mitad de la casa que posee. Ese es el acuerdo entre los dos a cambio de esa muerte. Otra es la coacción superable, que es cuando el determinador supera las... Ahí me embarré. Me está quedando más mal ese video. Leamos primero. A ver, leamos. Debemos empezar con el artículo 28, que define el concurso de personas en la conducta punible. Trata de la concurrencia de autores y partícipes en la conducta punible. El artículo 29 trata de los autores. Es quien realice la conducta punible él mismo usando a otro como instrumento. Tiene dominio del hecho. El autor, para ellos está el autor material, que es quien realiza la conducta punible por sí mismo. La coautoría se refiere cuando busca imposible. Artículo 29, inciso 2. Segundo inciso, previo acuerdo en común donde se realiza la división del trabajo criminal. Dentro de estos tenemos los coautores propios, que son cuando varios sujetos, ¿por qué no haremos? Ahora bien, los partícipes están regulados por el artículo número 30 del Código Penal, dentro del cual se clasifica el determinador y el cómplice. Para el caso del determinador, que es quien instiga o presiona a otro para realizar la conducta antijurídica, incurrirá en una pena correspondiente a la infracción. En este caso, corresponden por igual quien determina como quien realiza de forma material esa conducta. Se establece una relación persona a persona. Y los dos, porque los dos tienen conocimiento de la conducta punible que van a realizar. Esto lo trata el artículo 30 en el inciso número 2. Las formas como se desarrolla el determinador pueden ser por consejo, cuando sea reconocido que fue clave o determinante para la realización de la conducta criminal. Por ejemplo, Juan Pérez aconseja a Rosa Pérez de forma reiterativa e idónea que mate a Juan Gómez y ella en efecto lo mata. La persona toma la decisión de forma libre, no es instrumentalizada. Por una orden, pero en este caso debe observarse la subordinación de quien obedece respecto a la orden de quien la da. Por ejemplo, Juan Pérez es el líder de la banda Los Matones y ordena a Rosa Pérez que mate a Julián y ella obedece y lo mata. Otra forma es cuando hay un acuerdo de voluntades, que es cuando hay un acuerdo previo en el que tienen el objetivo de realizar la conducta punible. Por ejemplo, Juan y Rosa Pérez acuerdan matar a Julián Gómez. Rosa a cambio le entregará a Juan la mitad de la casa que posee. Otra forma es la coacción superable, que es cuando el determinador es instigador, pero la persona tiene la libertad de decidir si realiza la conducta punible o no. Es decir, el sujeto se puede librar de esa coacción con facilidad. Un ejemplo puede ser: Juan Pérez le exige a Rosa Pérez que si desea recibir un lote que ella quiere, debe matar a Julián Gómez. ¿Qué requisitos debe tener el determinador? Debe existir un vínculo en el hecho principal y la acción del determinador. El determinado debe realizar la conducta incitada o imputada, al menos en grado de tentativa. Y el exceso del determinado no cobija al determinador, es decir, responde por el hecho determinado como autor material.
No existe en el determinador la acción culposa, por tanto el determinador actúa con dolo. La otra clasificación es el cómplice, que para eso nos referimos al artículo número 30 en el inciso 3. La persona que haga parte de la conducta punible preste ayuda de tanto previamente o concomitante incurrirá en la pena prevista, pero la infracción será disminuida en razón a que se considera como una ayuda accesoria. Por tanto, la sanción del cómplice será mucho menor comparada con la del autor o el coautor o del mismo determinador. El cómplice actúa de forma dolosa por no conocer la conducta antijurídica, pero no tiene dominio del hecho. La complicidad se puede dar también por omisión. En este caso tenemos unas clasificaciones, que es el cómplice necesario. Es cuando el aporte de esa persona durante, antes o después de la realización de la conducta punible es indispensable. Dicho de otra forma, sin ese aporte no se podría realizar el hecho punible. Ejemplo, Juan Pérez va a robar a Julián Gómez, que es el dueño de un supermercado. Rosa Pérez le entrega las llaves del supermercado para que cometa el robo. Rosa es cómplice y Juan es el autor material. Otra clasificación es el cómplice no necesario. Es quien el aporte no es imprescindible. Sin el aporte de esa persona, la conducta antijurídica se puede realizar. Él presta una colaboración, pero no es necesaria para cometer el delito. Un ejemplo puede ser cuando Juan Pérez le pide a María Ruiz que le guarde lo robado del supermercado de Julián Gómez. Por tanto, la complicidad, tanto necesaria o no, puede ser de índole psíquica, cuando se refiere al porte que influye en la psiquis del autor, de índole física, cuando proporciona alguna ayuda material. Para eso nos referimos a la sentencia CP 5394 del 2018, donde la Corte Suprema de Justicia de Sala Penal da claridad que únicamente tiene el dominio del hecho y puede tener claridad el coautor o el autor, mientras que el cómplice se limita a prestar una ayuda. Por tanto, es participar pero no tener dominio del hecho. La otra es el interviniente, que es otra clasificación de los partícipes, que está descrita en el artículo 30 en el inciso número 4, quien, aunque no tenga las calidades exigidas en el tipo penal, haga parte de su realización. Esta ayuda es necesaria para la realización de la conducta antijurídica. Es un coautor más, aunque no tenga las calidades especiales, concurren en cometer un delito. Un ejemplo para ser más claro es cuando un alcalde comete el delito de peculado, pero lo realiza a través de una persona que no es un servidor público, pero que en efecto necesita su ayuda para poder lograr la sustracción de los dineros de origen público. Otro de los temas que vamos a tratar son los dispositivos amplificadores del tipo penal, donde se van a hacer énfasis en las figuras y como parte del proceso de aprendizaje. Para empezar, tenemos que tener claro que los amplificadores del tipo penal se definen como los comportamientos que se salen de los tipos penales y por tanto son atípicos. Es así que se necesita una ampliación del tipo en consecuencia de su relevancia penal y social. Son herramientas legales que usa el legislador para ampliar el tipo penal en particular. Dentro de estos tenemos la tentativa, que está dentro del artículo 27 del Código Penal. El plan del autor consciente y voluntario como tal es una conducta dolosa, pero cuando el autor agota todas sus acciones tendientes a realizar el delito y la falta, pero no hay esa conclusión del delito, ya sea superado por una causa ajena a la voluntad del activo. Por ejemplo, cuando Juan Pérez planea disparar y matar a Julián Gómez. Juan lleva a cabo su plan, le dispara a Julián Gómez, pero este no muere. Entonces está la tentativa, pero no una conclusión y fue ajena a su voluntad. La tentativa cuando acaba o es un delito frustrado, que son las clasificaciones de las tentativas, es cuando el sujeto activo realizó todos los actos para consumar el delito, pero el resultado que logró no se dio por causas ajenas al sujeto.
tenemos la tentativa desistida, que es cuando el sujeto inicia y realiza todas las partes de su plan para realizar el delito, pero renuncia o se arrepiente y contrario a eso hace todo lo posible para que no se logre el resultado que él esperaba. De eso se trata mejor en la sentencia C368 del 2000, donde menciona el desistimiento, no se puede tomar, puede ser tomado como una tentativa, pues al final la conducta punible está porque fue voluntad de esa persona en hacerlo. La siguiente tentativa es la imposible, que son cuando las conductas realizadas no son idóneas para el logro del resultado esperado. Los actos no son suficientes para cometer el delito. Otra de las amplificadores es el concurso de conductas punibles, que está regulado en el artículo 31 del Código Penal, quien con una sola acción u omisión o varias infringe a varias disposiciones de la ley. Pueda quedar sometido a la que establezca la pena mayor y aumenta hasta otro tanto. Entre esos tenemos el concurso real, que es cuando el concurso de tipos resulta típico, antijurídico y culpable. Hay heterogéneo simultáneo, que es la misma conducta, se adecua a varios tipos penales y sin exclusión. Ejemplo, cuando el padre comete incesto y hace sexo carnal a su hija. El heterogéneo sucesivo, que son múltiples conductas que se adecúan a varios tipos penales y suponen un interés para efectos de punibilidad de materia procesal. Un ejemplo puede ser el sujeto que roba, al otro día mata y en la tarde viola. El homogéneo simultáneo es cuando una sola acción se adecúa varias veces al mismo tipo penal sin excluirse entre sí. Un ejemplo puede ser el artefacto explosivo que mata a varias personas. El homogéneo sucesivo es cuando el autor desliza varias y diferentes conductas a varios tipos penales que coinciden en acciones desplegadas. Un ejemplo es quien realiza tortura sobre diferentes personas. Entonces a todos los tortura, pero son diferentes personas. El concurso aparente. Se tiene en cuenta los criterios de interpretación en razón que pueden suponer la existencia de varios tipos penales a la vez, o de muchas veces cuando en realidad es un solo delito. Dentro de este caso se debe tener en cuenta la especialidad, porque es o cometer las mismas características básicas del subordinado o aparece un hecho en concreto. De esto se trata con más claridad en la sentencia 464 del 2014. Entonces, otro ítem que es la consunción, que es cuando uno contiene el desvalor del otro. El ejemplo es cuando una persona se apodera de una cosa y luego la destruye. Otro es la subsidiariedad, que se aplica en tanto no haya otro que no interfiera en su aplicación. Un ejemplo puede ser tentativo y el delito consumado y la concurrencia en los grados de participación. Otro de los puntos a tener en cuenta es la alternatividad, cuando son dos tipos protectores del mismo bien jurídico y contienen descripciones opuestas. No pueden concursar porque se les excluye entre sí. Otro punto es el delito de masa, que son los delitos continuados con pluralidad de sujetos pasivos. En este caso podemos tener las estafas de las pirámides como las de DMG. El otro punto es el delito continuado, que una sola acción fraccionada y una pena es más punible que las demás. Por ejemplo, el cajero del banco que todos los días sustrae 200.000 pesos. La punibilidad del concurso, que en este caso se presentan diferentes postulados. En este caso tenemos la suma aritmética, que es cuando las penas de los delitos contenidos se suman y se superan el máximo legal permitido. La aspersión, que se parte de la pena más grave de los tipos concurrentes, limitándose a no superar el máximo legal permitido. La otra es la absorción, que se aplica a la pena más grave de los tipos concurrentes. Otra es la combinación, que son varias tipologías, establecen diferentes penas de distinta naturaleza y se dosifican conforme a los criterios anteriores. Para terminar, vamos a hacer el análisis de los casos teniendo en cuenta lo que vimos en el video. Para el caso de Nazario, en este caso, lo que nos habla pues que es una persona que se enmascara, va con un revólver y le quita la vida a su padre con el propósito de él quedar con su fortuna. Es capturado por los vecinos cuando pretendía abandonar el lugar de los hechos.
En este caso la pregunta es: ¿qué tipo de autoría enfrenta Nazario? Nazario es el autor material de la conducta antijurídica, debido es quien directa y por mano propia realiza la conducta punible ejecutándola de forma consciente, voluntaria, es decir, que tiene el dominio del hecho. Por tanto, comete el delito de homicidio, que está tipificado en el artículo 103 del Código Penal, donde le da: el que matare a otro incurrirá en prisión de 208 a 450 meses. Y fue modificado el artículo 104 por la ley 8 del 2197 con la agravación como lo son en el numeral 1, debido a que la conducta descrita la cometió contra su padre, así no convivan en el mismo hogar. Por lo tanto, la pena se amplía entre 480 a 600 meses de prisión. Para el caso de Gervasio, que es el número 2, que fue sorprendido en el momento que disponía a abrir la cartera de la víctima con el fin de sustraer su billetera, en este caso nos preguntan cuál es el amplificador que aplica correctamente. Es la tentativa, que es el artículo 27 del Código Penal, que identifica el caso de tentativa. Acaba el delito frustrado debido a que Gervasio realizó todos los actos para consumar el delito, pero al ser sorprendido no logra su objetivo, es decir, que no logra consumar el delito por causas ajenas a él, por lo cual el delito, según el Código Penal en el que incurre, es una pena no menor de la mitad del mínimo ni mayor de las cuartas partes del máximo señalada en la conducta punible, que para este caso sería el hurto, tipificado en el artículo 239 del Código Penal, que sostiene que la pena será entre 32 o 108 meses, lo cual puede variar según la cuantía que iba a robar. El caso número 3 trata de un jalador de carros, Cleóbulo, que es inmovilizado por un vigilante de un edificio que con su arma de dotación lo obligó a apagar el motor de un carro que iba a robar, haciéndose pasar por el dueño. En este caso la pregunta nos dice qué tipo de tentativa está y por qué. La tentativa está tipificada en el Código Penal en el artículo 27 y se identifica el caso de tentativa cuando el delito no termina y es frustrado. En este caso, Cleóbulo realizó todos los actos para consumar el delito, pero es sorprendido y no logra su objetivo por la acción del vigilante del edificio, es decir, que no logra consumar el delito por causas ajenas a él. Por lo cual, el delito, según el Código Penal que incurre, es una pena no mayor a la mitad del mínimo ni mayor a las 3/4 partes del máximo en el que señala la conducta punible consumada, que para este caso es el hurto, tipificado en el artículo 239. Sostiene que la pena será entre 48 y 108 meses y debido a la cuantía superior a 4 salarios mínimos legales vigentes. Muchísimas gracias, que tengan buena noche. Que es cuando uno contiene el desvalor del otro. El ejemplo es cuando una persona se apodera de una cosa y luego